Sale. Entonces, bueno, la independencia de las probabilidades o la independencia de eventos en términos de probabilidades es un concepto importante porque nos permite relacionar dos eventos o más eventos como sucedería en un juego de naipes, en un juego de cartas, y para el caso de señales, lo que sucederá con las señales que estamos o con las variables que estamos, de las que estamos hablando. Entonces, la independencia se refiere al concepto de que dos eventos suceden de manera no relacionada, es decir, hay una independencia. Lo que suceda con un evento o lo que pase con un evento no tiene influencia en el otro evento del que estoy hablando. Y normalmente se hace la referencia al juego de los juegos de azar, en este caso, para establecer lo que pasa con la independencia de eventos o la independencia en términos probabilísticos. Dos eventos son independientes si, como lo dije hace rato, lo que sucede en uno no influye en el otro, y en términos de ecuaciones o ecuaciones horribles de probabilidad, yo necesito tres postulados y digo que la probabilidad de que el evento A intersección con el evento B, si son independientes, entonces sería igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. El otro postulado es que la probabilidad, y la notación aquí ya se vuelve importante, la probabilidad de que suceda A dado que sucedió B es igual a la probabilidad de A, y la probabilidad de B dado que sucedió A es igual a la probabilidad de B solamente. Estas tres ecuaciones, si se cumplen las tres, entonces puedo decir que los eventos A y el evento B son realmente eventos independientes. ¿Por qué? Porque la intersección, o sea, la probabilidad de que sucedan dos eventos es igual a la multiplicación de sus probabilidades. La probabilidad, y estas dos que están acá abajo son las más claras, la probabilidad de que suceda A dado que sucedió B es igual a la probabilidad de A, tiene todo el sentido de la independencia, porque si ya sucedió B y la probabilidad de A dado que sucedió B es la misma que la propia probabilidad de A, entonces el evento A no depende del evento B, y viceversa. En este caso, la probabilidad de que suceda el evento B dado que sucedió el evento A es igual a la probabilidad de el evento B particularmente. Los eventos, en este caso, o para ejemplificar esto, los eventos los relaciono o los construyo de la manera que yo quiera. Y en el caso de, por ejemplo, un dado que no está cargado, donde tengo los 6 dados, las 6 caras que están acá, yo podría definir el evento A como que caiga 1 o 2 y el evento B como que caiga 3, 4, 5 y 6. Y entonces puedo relacionar los dos eventos que tengo acá. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que lo que suceda en el evento B pase en el evento A? Y estos dos que están acá, estos dos eventos, son eventos que no son independientes entre sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la probabilidad? Yo podría calcular esta independencia que está acá, dado que cayó, y déjenme ponerlo primero en términos de las probabilidades de A. La probabilidad de que suceda el evento A, en el caso de los dados, tengo dos números que son 1 y 2, y entonces tengo 2 de 6 eventos que sería igual a 1/3. La probabilidad de B es igual a 1, 2, 3, 4, sería 4/6, que es igual a 2/3 la probabilidad de que suceda B. Este término que está acá, la probabilidad de que suceda el evento A dado que sucedió el evento B, es igual a 0, en este ejemplo que estoy colocando acá. ¿Por qué? Porque si sucedió el evento B, es decir, el dado al caer cayó con un 3, un 4, un 5 o un 6, al hacer ese evento, ¿cuál es la probabilidad de que suceda el evento A? Pues es 0. Es 0 porque ya sé que si cayó 3, 4, 5, 6, la probabilidad de que haya caído 1 o 2, pues es 0. Y también lo opuesto, la probabilidad de que caiga B, dado que sucedió el evento A, también es igual a 0. Porque si ya cayó 1 o 2, en lo que tiré el dado,
significa entonces que no pudo haber caído 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, estos eventos, dado que no se cumple esta primera premisa, que es la probabilidad de A dado B es igual a 0 y la probabilidad de A es igual a 1/3, no se están cumpliendo esta ni esta, por lo tanto los dos eventos son eventos que no son independientes entre sí. Son eventos que son completamente relacionados y en este ejemplo son mutuamente excluyentes. Entonces, no es lo mismo, y este concepto siempre es confuso, no es lo mismo decir cuál es la probabilidad, porque en eso ya se empiezan a mezclar cosas, cuál es la probabilidad de que si en un dado, o si yo tiré una vez el dado y salió 4, cuál es la probabilidad ahora en la segunda tirada de dados que salga 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son eventos que están concatenados y en estos casos, cada vez que yo arrojo un dado, eso es un evento y el número de tiros de dados sí son eventos independientes. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, en un primer instante, voy a poner aquí una línea de tiempo, donde tiro aquí el valor del dado, en mi primer tiro, segundo tiro, la probabilidad o las posibles salidas de este primer tiro van a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todas ellas tienen exactamente la misma probabilidad de ocurrir en este primer tiro. Y por el siguiente tiro también pueden pasar lo siguiente, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, si yo tiré el dado, salió un número, que podría ser el 2, al tirar el segundo dado, este evento que está sucediendo acá no va a tener relación con el segundo tiro que yo estoy obteniendo. Es decir, puedo tener este y este tiro sin ningún problema o salida del evento que tengo acá. Es decir, las probabilidades de lo que sucede en este lugar son independientes de las probabilidades que suceden en este lugar. Y se cumple lo que está sucediendo acá. Solo que a veces la notación es muy confusa al hacer estas cosas. ¿Cuál es la probabilidad de que ahora el evento B es mi primer tiro? ¿Cuál es la probabilidad de que en el segundo tiro haya tenido un 1, por ejemplo? Pues el primer tiro no va a influir en este segundo tiro. Por lo tanto, la probabilidad de haber tenido un 1 en el segundo tiro es la misma que haberla tenido de manera o calculada de manera natural para este segundo tiro. ¿Cuál es la probabilidad de que, dado el evento B puede ser otra cosa de la que estoy hablando? ¿Cuál es la probabilidad de que el evento B haya sido 5, dado que en el primer tiro tuve un 4? Pues esta sería exactamente la misma. Y para calcular cuáles son las probabilidades de esta secuencia, ahora lo que tengo acá, la intersección de eventos sería cuál es la probabilidad de tener 2 en el primer tiro, o esta secuencia de valores, 2 en el primer tiro y 4 en el segundo tiro. Pues sería un sexto por un sexto, que sería igual a un 36avo. ¿Por qué un 36avo? Pues porque tengo el conjunto de probabilidades que están acá, porque los eventos que estoy relacionando en estas dos series son completamente independientes uno respecto al otro. Es decir, más allá de los conceptos que pueden ser muy aburridos o raros al describirlos así, lo que necesito saber es justamente la idea de lo que está pasando con la probabilidad. Dos eventos son independientes si la influencia de uno de los eventos en el otro no repercute como tal. Y esa independencia también se ve reflejada en variables de tipo continuo o en variables que pueden ser variables de la población. En el caso de variables continuas, estas leyes de probabilidad siguen funcionando. Entonces, yo podría tener algo, o podría decir que una población, y marcar dos variables que están acá, y decir si dos variables son relacionadas o son independientes una respecto a la otra en términos poblacionales. Y esas variables podrían ser, por ejemplo, poder adquisitivo, y en esta otra
en ese eje poner sobrepeso. ¿Están relacionados o hay una independencia entre el poder adquisitivo y el sobrepeso? Pues en teoría yo diría que sí. ¿Por qué? Porque puede haber gente que tenga mucho dinero y que tenga sobrepeso, o que no tenga sobrepeso, y puede haber gente que tenga poco dinero o que tenga poco poder adquisitivo y que tenga sobrepeso. Es decir, no hay una vinculación, no hay una forma de construir una ecuación que relacione el sobrepeso con el poder adquisitivo. ¿Por qué llamo esto o por qué mezclo esto con las propiedades de la probabilidad? Porque el poder adquisitivo como tal, o la población en general, al tomar una muestra o un sujeto de una población, estoy haciendo un proceso probabilístico, un proceso aleatorio, un proceso de distribución de valores. Es decir, yo puedo tomar una persona del conjunto del universo, que sería el pueblo, la comunidad, el país, lo que sea, y decir que esa persona tiene un cierto nivel de poder adquisitivo que va a estar dado por esta posición que está acá, y el poder adquisitivo, al igual que el sobrepeso o al igual que cualquier otra variable, va a tener una cierta distribución de probabilidad, como en el caso de algunos países podría ser algo así. Por ahora lo estoy haciendo una sociedad demasiado equitativa, sería algo así. Esta curva que está acá, si yo grafico todas las personas que viven en el país y lo grafico contra su poder adquisitivo, pues en países que son muy desiguales, lo que va a pasar es que va a tener muchas personas que tienen poco poder adquisitivo y muy pocas personas que tienen un alto poder adquisitivo. Y si grafico de manera independiente las personas que tienen, o el sobrepeso de las personas, o la distribución del peso de las personas en este lado, entonces esa función se podría ver también de este estilo, donde ahora tengo una curva de este estilo. Si yo tomo una persona o un conjunto de personas, por ejemplo, acá, en esta barra que está acá, en este conjunto, en este pedacito, para poder decir cuáles son un rango de poder adquisitivo, que sería, voy a ponerlo más ancho, desde aquí hasta acá, y yo muestreo cuánto tienen en el eje de las X, que son estos que están acá, y yo muestreo cómo son el valor de su sobrepeso o de su peso como tal. Lo que sucedería, si son personas o son eventos o son variables que son completamente independientes una respecto a la otra, lo que debe pasar en esta franja es que la distribución de probabilidad, es decir, la PDF, el muestreo de esas personas, se va a replicar exactamente igual en este contexto. Es decir, si yo tomo personas que tienen este rango de poder adquisitivo, este es el evento que estoy poniendo. Este sería el evento B o el evento A que estoy teniendo acá. Eso es, ya hice un corte de esta población. Entonces, dado las personas que tienen este valor de poder adquisitivo, la probabilidad de que tengan sobrepeso, que tiene que ver con la distribución que tengo acá, debería ser la misma y ser independiente para cada uno de ellos. Lo que significa es que el histograma que estoy viendo acá, que es un símil o una aproximación a su función de densidad de probabilidad, debe replicarse en este contexto. Es decir, puede tener pocas personas, si esta es la distribución del universo, puede tener pocas personas que tienen estos niveles de sobrepeso o de peso, y va a haber muchos que estén en este rango que está acá. ¿Por qué debe pasar eso? Porque las dos variables son completamente independientes una respecto a la otra que está acá. Si yo grafico otra vez acá en cuanto al número de población, y estoy hablando al número de población que estoy colocando acá, esta debe tener la misma distribución de esta forma que estoy colocando acá, pero estoy hablando del número de personas que caen acá. En este contexto tengo pocas personas y entonces van a estar más espaciadas
pero seguramente con un mayor rango en esta población, diciendo entonces que es una distribución independiente porque uno no depende del otro como tal, como es lo que sucedería, como es lo que sucede si las dos variables son completamente independientes. No significa, porque esto podría confundirse, esta relación de distribución depende mucho también del número de eventos que haya tomado. Es decir, y aprovechando que tengo aquí un cuadro donde tengo dos variables que son poder adquisitivo y sobrepeso, podría ver cómo se distribuyen los puntos en estas dos formas, ¿no? Lo que sucede en esta gráfica que está acá me está diciendo que tengo demasiadas personas que se concentran en esta región y tengo demasiadas personas que se concentran en esta región. Por lo tanto, las personas en su conjunto, los eventos, cada sujeto es un evento en este caso, los eventos o las observaciones, que también se conoce como tal a esta forma, van a estar concentrados justamente en los valores donde la función de densidad de probabilidad tenga un pico mayor, que sería acá. Dado la forma en la que tengo estas PDFs que están acá, este sería el centro donde va a haber más concentración de personas en su conjunto. Y si son independientes, una con respecto a la otra, entonces los puntos van a estar espaciados por acá, va a haber muchos por acá, porque son independientes, va a haber pocos en esta región, aunque aquí van a estar medio concentrados por esta parte de acá, y van a estar más espaciados por estas zonas que están ubicadas por acá. Es decir, lo que va a suceder, aquí va a haber un poco más respecto al otro, lo que quiere decir es que estas nubes de puntos van a tener esta distribución donde está completamente esparcido por todo el espacio disponible de la variable, pero con concentraciones que hacen referencia a las propias distribuciones de probabilidad que están ubicadas acá. Si yo hago otra vez el ejercicio, esto es, estoy comprobando primero, dado el poder adquisitivo, qué valor tiene de sobrepeso. Ahora podría verlo desde la otra perspectiva, dado un nivel de sobrepeso que sería una franja que está ubicada en esta región, por aquí. ¿Cómo se distribuye el valor del poder adquisitivo? Y para esta región de personas en particular, la distribución del histograma va a ser similar a lo que tenía originalmente en este espacio que tengo aquí. Es decir, si eso sucede, si la probabilidad para este segmento de población, para este subespacio de personas que estoy tomando, es lo mismo o se asemeja mucho, no puede ser lo mismo porque ya es un evento relacionado, es decir, es tomar un conjunto de valores, no va a ser exactamente igual, pero va a ser muy similar a lo que sucede en la población en su conjunto, sin importar el nivel en el cual estoy haciendo estos cortes de población que están sucediendo acá. Que sean independientes nos da una gran ventaja, que es justamente esto. Podemos modelar entonces las probabilidades y decir que una variable no depende de la otra y por lo tanto encontrar una persona, por ejemplo esta que está acá, que tiene un alto poder adquisitivo con un bajo nivel de sobrepeso, pues va a ser la multiplicación de sus propias funciones de densidad de probabilidad que están sucediendo acá. Eso me permite entonces construir justamente esta gráfica que ahora tiene una densidad 2D, porque al decir que son independientes, lo que sucederá con sus densidades acá, es que se van a multiplicar. Y al multiplicar esta por esta, pues va a tener una concentración aquí de círculos, es decir, estoy haciendo una curva o tratando de hacer una curva de nivel para explicar mejor lo que está sucediendo acá, y por este lado va a tener unas formas así o así o así, y por acá van a estar más dispersos hacia este sentido que están por acá, ¿no? Donde tengo ahora esta parte es la que está más alta de la montaña va como dejando sus valles hacia acá y hacia acá, que son los picos de cada una de ellas, pero en su conjunto, si yo hago un corte sobre este niveles que estoy colocando acá, se repetirían cada una de las probabilidades
o de las formas de las PDFs de estas que tengo concentradas acá. Si sucede algo así, es decir, si las variables son independientes, pasa eso, pero si las variables no son independientes, es decir, que se concentren o que tengan una cierta distribución o una cierta relación de dependencia, hace que las distribuciones de las poblaciones sean diferenciadas, pero sean particulares. Por ejemplo, una cosa que sí puedo relacionar es el valor de peso con la estatura. El peso con la estatura, a ver si déjenme poner los ejes, tengo aquí el valor de peso y tengo aquí la estatura. El peso, por intuición, y la estatura son variables que no son independientes, es decir, mientras más peso tenga una persona, más estatura debería tener esa misma persona. ¿Por qué? Pues porque entre más alto o entre más alto sea, puede ser viceversa, los dos ejes, mientras más alto sea, el valor del peso debería ser mayor. Eso no resta y eso no dice que no haya personas que son muy altas que tengan un muy bajo peso, o al revés, personas que tengan mucho peso y que tengan poca estatura. Pero en general y en términos generales, yo podría decir que la estatura es función del peso, o es más, relacionarlo, que es justo lo que pasa con un instrumento de medición. En un instrumento de medición yo quiero que el valor que mido sea igual al valor original y por eso están relacionadas esas dos variables. Las estaturas y los pesos, entonces, si yo grafico primero el peso o la distribución o la PDF del peso, la PDF del peso podría ser algo así, donde tengo muchos sujetos, esta es la función de densidad de probabilidad, donde tengo sujetos que la concentración de los pesos se ubica en esta región y la concentración, y tengo sujetos, en este ejemplo, en este universo, que tienen mucho peso son los menos, que tienen un peso entre estos niveles son los más, que tienen bajo peso son los que están por acá. Si esa es la forma de cómo se distribuyen los sujetos, entonces yo podría decir que la estatura, dado que son variables que no son independientes, significa que existe una ecuación o que existe una cierta relación entre la estatura y por eso se le pone el valor de alfa, que está acá. Alfa es una proporción del propio peso que está ubicado acá. Entonces, si eso sucede, las personas que tienen mucho peso deberían tener también una estatura muy alta, suponiendo que fuera una relación lineal o una relación simplemente de una ecuación recta, y las personas que tienen poco peso, que serían estas, deben tener un nivel bajo. Es decir, sobre estas dos que están acá, podría dibujar una recta que relaciona tanto estatura con peso. Como los eventos que estoy considerando ahorita como independientes son propiamente el peso, entonces en función de cómo voy a calcular estos que están acá, voy a ir colocando los puntos sobre esta línea que estoy graficando acá. Tengo muchos valores que están concentrados en esta región y por lo tanto el número de sujetos que caerían idealmente sobre esta recta estaría aquí. Tengo muchos sujetos, cada bolita es uno de esos sujetos, y tengo pocos sujetos ya más dispersos hacia este lado, hacia este sentido que están acá. Entonces, lo que veo es cómo se distribuyen estos sujetos. Aquí tengo muchas bolitas, todas apretadas acá, y conforme voy avanzando en el valor de peso en este sentido, las bolitas empiezan a dispersarse en este sentido. Como son variables que no son independientes, y si no tuvieran una independencia, o la parte de la estatura no tuviera una función también de error, que podría ser se verían todos ubicados exactamente sobre esta recta. ¿Qué sucede? Que la independencia no es, o la independencia, pero la dependencia no es tan drástica y no es tan cerrada como este modelo. Y las estaturas también tienen una propia distribución. Bueno, pues lo que va a suceder es que en lugar de estar todos los puntos concentrados sobre esta recta, lo que le va a pasar a los puntos es que los puntos se van a expandir sobre esta recta. Es decir, tengo ahora
puntos que, o sujetos, u observaciones, o eventos que no cumplen al 100% esta relación que tengo acá, y por lo tanto van a empezar a salirse de la dispersión que tengo acá, pero van a ser los menos, esos valores que están ubicados allá. Es decir, voy a tener eventos por acá aislados, que son estos los que corresponden, y voy a tener concentraciones de valores en las regiones justamente donde están estas distribuciones, o donde está la concentración de sujetos que están acá. Y esta forma, voy a ponerla acá, que tan cerrada se vea, ¿sí? Me va a dar ahora nuevas curvas de nivel que están relacionando tanto la estatura como el peso que tengo acá. Por intuición también sé que si estos dos eventos están relacionados, ahora al ver las observaciones en este sentido y proyectarlas sobre este eje para construir la PDF de la estatura, pues entonces las distribuciones deben tener una cierta forma similar una respecto a la otra, aunque estas dos PDFs no van a ser exactamente la misma. Pero sí hace sentido en que las dos PDFs, o sea, las dos funciones de densidad de probabilidad, deben ser similares, porque si este es un evento aleatorio que está relacionado, o estos dos son eventos aleatorios que están relacionados, significa entonces que sus densidades de probabilidad y su independencia estadística no pueden ser no son independientes las dos, y por lo tanto las PDFs, o esta que estoy diciendo que es la estatura, debe estar influenciada por esta propia señal que está, por esta propia función de densidad de probabilidad que está ubicada acá. Lo que va a suceder ahora con estas formas es que las curvas de nivel que yo trazo por acá van a tener ahora sí una cierta orientación respecto a algo, o a esa función que describe a las variables, o que describe la relación entre las variables, formando conjuntos o conglomerados de valores que están ubicados justamente en este sentido, ¿no? Donde puedo ver que si existen estos cúmulos que se llaman clusters, lo que significa es que las variables que estoy relacionando, que son estatura, o eventos que estoy relacionando, que son estatura y peso, pues van a estar relacionados uno respecto al otro. A diferencia de lo que sucedía con el otro ejemplo donde tenía independencia estadística, si ahora yo trazo los valores que están ubicados acá, o sea, tomo un evento, es decir, sujetos que tienen entre el peso X y el peso Y, la distribución de valores sobre este no va a ser la misma que la distribución de valores que tenía en la PDF original de la propia estatura, es decir, de toda la población que tengo acá. Así en rosa para que se vea mejor. Es decir, el trazo que yo hago de valores ahora, esta es la forma de toda la población, o la función de densidad de probabilidad de toda la población, pero al tomar un evento en particular que es este, dada la idea que tengo de dependencia de estatura y de peso, pues ahora la función de densidad de probabilidad va a mover por lo menos el centro a esta región donde está ubicada, o donde cruza justamente este punto, esta recta que está relacionando las dos variables. Se observa cómo la función de densidad, o la probabilidad del evento A, dado el valor de peso, cambia en función del propio evento, y por lo tanto esta relación de independencia ya no se cumple una respecto al otro. Lo mismo pasa si yo tomo el corte en este sentido. Si yo tomo este corte, entonces ahora la función de densidad de probabilidad va a estar aquí y se va a concentrar en esta porción que estoy ubicando por acá. ¿Por qué? Pues porque están relacionados justamente esas dos variables que se llaman peso y estatura, uno respecto al otro, de estos métodos que están acá. Entonces, cuando tengo variables que están relacionadas por una forma ya sea lineal o por una forma cualquiera, las nubes de puntos que voy a obtener no van a generar concentraciones, y por lo tanto las formas de distribución del PD, de las funciones de densidad de probabilidad a lo largo de las variables, van a ir cambiando. Es decir, no voy a tener la misma función de densidad de probabilidad
para todas las variables o para todos los rangos de variables que yo estoy calculando o que yo estoy estimando en esta serie de pulsos o de tiempos, ¿no? Las relaciones entre dos variables, por ejemplo, entre x0, déjenme poner otra variable, ¿no? Para que no sea tan al aire, no sé, podría ser pues sí, voy a tener que poner x0. x0 es una función que es proporcional a finalmente x0, déjenme ponerlo al revés. Las relaciones de dependencia o las relaciones de dependencia entre dos variables, f de x0, estoy diciendo aquí, esta función depende de x0 o del vector x0, x1, x2, donde estas son tres variables independientes, no necesariamente tienen que ser planos y pueden ser cualquier otro tipo de relaciones o operaciones aritméticas que están relacionadas entre estas tres formas, ¿no? Es decir, para no complicarme mucho, mejor x0 y x1, poder pintarlo en un plano. Entonces, x0, x1 lo que van a tener va a ser una distribución o unas ciertas distribuciones, x0, x1, y las formas o las curvas de nivel de cómo están relacionadas estas variables nos van a decir cómo son las densidades de función de probabilidad para estas dos en su conjunto, que son estas dos. Es decir, ahora estos puntos se concentran acá y no necesariamente tienen que ser puntos que están sobre una recta. Por ejemplo, si x0 o si x1 depende de una forma, por ejemplo, la raíz cuadrada de x0, pues esa forma o esa trayectoria que sería la raíz cuadrada, que es algo así, marcará entonces cómo se concentran los valores a lo largo de esta curva, generando formas que no son siempre formas elipsoidales o formas rectangulares, ¿no? Donde tengo ahora esta distribución, esta forma se ve así, estas curvas de nivel que estoy tratando de pintar, ponerlos en otros tonos, las curvas de nivel, que se concentrarán a lo largo de esta función, y poder buscar o determinar si estas curvas de nivel que tengo acá son producto de dos funciones que no son independientes. Eso es un problema que se resuelve o que se trata de resolver haciendo un poco de cálculos o de estimaciones de las variables. Cuando hablo de dos variables, eso hace un poco más de sentido. Cuando hablo de señales, se vuelve un poco más enredado el concepto de independencia de eventos, sobre todo cuando estoy hablando de las formas. Pero esta x0 y x1 la podría denotar así como está, déjenme borrar esta forma, o cómo sé si una señal, perdón, déjenme voy un poco más para atrás, una señal es una sucesión de eventos, es una sucesión de valores en función del tiempo. Es decir, yo tengo voy a poner un ejemplo de una señal senoidal. Tengo una señal senoidal que está ubicada así, y como estoy en el mundo discreto, pues tomo valores de esta propia señal senoidal, que está ubicada acá. Así como está. Entonces, ahora yo podría generar una gráfica, y es hacia donde nos vamos a mover ahora, una gráfica donde coloco aquí el valor de la muestra xn, que podría ser cualquiera, y coloco en el otro eje la muestra xn-1. De ver la gráfica que tenemos acá, así como está pintada, yo podría saber, o yo podría intuir que si yo tengo este valor, que es -1, suponiendo que sea esta función que estoy ubicando acá, el siguiente valor de la función, tomando como eventos, como si fueran tiros de dado, si fueran tiros de dado, entonces esta secuencia de eventos podría estar oscilando entre 1 y 6 constantemente. Si es una señal senoidal, pues está variando entre -1 y 1 consecuentemente. Entonces, el evento, el que suceda un valor, por ejemplo 1, fuerza a que el siguiente evento, ya estoy seguro de que no puede ser 1. ¿Por qué? Pues porque los dos eventos no son mutuamente independientes, porque este evento depende de lo que pasó en el evento anterior.
Si este valor es de 0.8, el siguiente evento, dada la forma de la señal celular, tiene que ser menor a 0.8, suponiendo que no conocían esta forma. Cuando yo grafico estos dos valores xn-1, entonces puedo notar que se van a empezar a formar trazos que no están completamente aleatorios dentro de la variable. Suponiendo una función una función canónica, estos eventos se van a mover en un cierto patrón de valores que estoy colocando acá. ¿Qué va a pasar si esta muestra, en lugar de graficar la xn contra xn-1, voy a obtener xn contra xn-2? Lo que estoy haciendo aquí es diciendo que las muestras, una muestra después, dos muestras después, estoy buscando cómo son sus relaciones en función de lo que sucede con el evento que sí conozco, que podría llamarlo A y podría llamarlo B. En el caso de señales, estos eventos no son independientes. ¿Por qué? Porque si yo sé, justo lo que decía hace rato, si yo sé que porque la muestra enésima me da el valor de 1, la muestra n más 1 no puede tener el valor de 1. El rango de valores que estoy teniendo acá ya no puede, para el siguiente evento, no puede ser cumplido porque tiene que ser menor a 1 dada la forma que estoy teniendo acá. En el caso de un tiro completamente aleatorio, con los tiros de los dados, para poner el otro ejemplo de variables que son independientes entre sí, si yo grafico, aquí tengo n, y lo que grafico son los tiros de los dados, pues seguramente voy a tener aquí un 1, luego por aquí voy a tener otro valor, otro valor, otro valor, otro valor por acá, otro valor, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, otro punto, ¿no? Todos estos valores o todos estos tiros que estoy teniendo acá, que van a estar entre 1 y 6 como máximos, con este da el 6, los valores que están acá, dada la forma que supongo que es un dado que está sin cargar, que es un dado perfectamente justo, cuando yo junte todos estos tiros y grafique su densidad de probabilidad, su PDF, el valor de esa densidad de probabilidad seguramente será una forma unitaria, es decir, todos los tiros son perfectamente iguales o probables de suceder, por eso tiene una distribución de tipo uniforme. Pero cuando yo, y se tiene que ver así, pero eso significa, si son independientes, que el tiro n con el tiro n más 1 no tiene relación este con este, o este con este, o este con el siguiente que está hasta acá. Y por lo tanto puedo evaluar esas relaciones de unos tiros con los otros tiros que estoy acá. Y al graficarlos, seguramente se van a ver como una nube de puntos donde acá tengo los tiros desde el 1 hasta el 6, acá tengo los tiros desde el 1 hasta el 6, formando un cuadrado, y van a llenar todo este espacio de valores que están ubicados acá, porque los tiros son completamente independientes uno respecto al otro. ¿Por qué se forma este cuadro? Pues porque la PDF de la función, esta es x de n, esta es x de n más 1, es una distribución uniforme en este sentido, y de este otro sentido también es uniforme, dejando que el espacio de todas las variables sea completamente, sea mapeado completamente por todos los tiros que tengo acá, dando lugar a una distribución como este estilo. Entonces, cuando los procesos o las series no dependen de valores de muestra anteriores, pues se ven unas distribuciones como si fueran variables completamente independientes a los distintos lags que estoy colocando para la señal, donde los tiros que están adelante no dependen de los valores pasados. Pero si los valores que están adelante en el tiempo dependen de valores pasados, las distribuciones de estos estilos o la forma en cómo se distribuyen los datos en estos espacios va a ser sesgada por justamente la relación que existe entre las muestras anteriores y las muestras futuras para estas variables. Por eso en el caso de las señales se busca encontrar estos espacios tomando como variables o buscando que las variables sean los valores de las muestras n, n más 1, n menos 1, es decir, a distintos retrasos o adelantos de la propia señal para formar esos valores.
Si eso sucede, entonces puedo decir que los eventos o que la señal no es independiente y por lo tanto hay un proceso que genera esa propia señal. Cuando en el caso de estos que están acá, esto que es ruido, que es tirar dados o ruido de contaminación, digo que es una función que es ID independiente e idénticamente distribuida. Es decir, que la función de densidad, la PDF del fenómeno que estoy obteniendo, no depende del tiempo y para todo el tiempo que estoy ubicando acá es completa, es exactamente la misma y los eventos son independientes. Es decir, el evento n no depende del evento n-1, ni n-2, ni n-3, ni de ningún lag o valores anteriores o futuros de la señal. Y entonces cuando digo que esto pasa cuando tengo un IID, lo puedo considerar como ruido o como una señal que no tiene dependencia de los eventos futuros y por lo tanto no hay una estructura formal que le dé forma a la señal. En señales que tienen una cierta forma, esto no pasa porque los valores futuros de la señal van a depender justamente de los valores pasados de la propia señal que estoy observando y que puedo analizar con un espacio como el que estoy colocando en esta región que está acá.